Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos gloria al Rey, al soberano, al que en esta tarde quiere bendecir nuestra vida. Toma asiento, por favor, hermano, hermana. En esta tarde nuevamente estamos juntos. El Señor nos ha dado la oportunidad, el privilegio, ¿no?, de poder estar aquí en su casa, que es la iglesia. Es el mejor lugar donde podemos estar. Le doy gracias a Dios porque Él ha permitido este nuevo día, ¿no? Poder hablar de un Cristo poderoso, que todo lo puede, que todo lo hace, que para Él no hay nada imposible. No sé el momento, la situación que estás atravesando en este día, pero te puedo asegurar que el Dios de quien te estoy hablando, para Él no hay nada imposible. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, donde si algo que debemos tener los cristianos es fe, es creer en medio de la tormenta, es creer en medio de la aflicción, en medio del desierto, es creer. El enemigo está atacando mucho las mentes, porque cuando te ataca la mente y te pone una idea que sea negativa, ¿no? Porque siempre te va a poner algo negativo. Si te aferrás a eso, vas a recibir eso. Ahora, si te aferrás a la palabra de Dios, si te aferrás a lo que Dios dice a tu vida, todo va a ser diferente. Pero necesitamos creer, porque para el que cree nada es imposible. Vamos a compartir la palabra de Dios que está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Gracias a Dios por esta tarde. Un poco de frío, ¿no? Pero está lindo, ¿no? Hay sol y bueno, hay que pararse un ratito al sol y se pasa el frío. Le damos gracias a Dios. ¿Encontraron la palabra? Bueno, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Palabra de Dios para tu vida y para mí. Dar un aplauso grande a la palabra. Como te decía, hoy te quiero hablar de algo muy importante en nuestras vidas del cristiano, que es la fe. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde los cristianos vemos dónde estamos parados, si sobre la roca, que es Jesús, o sobre la arena. Según la circunstancia que estemos atravesando, según la reacción que tengamos, vemos dónde estamos parados, ¿no? Muchas veces pensamos, creo, pero viene la circunstancia, viene la tormenta, viene la aflicción, y si entramos a dudar es porque todavía no estamos preparados verdaderamente. Por eso Dios nos permite pasar por todas estas diversas pruebas, porque quiere que estemos preparados, porque Jesús viene pronto a buscar a su iglesia. Pero muchas veces no entendemos las pruebas. Muchas veces no entendemos los momentos difíciles. Pensamos que tal vez no lo vamos a pasar. Pensamos, ¿cómo yo voy a pasar un momento difícil? ¿Cómo voy a pasar una prueba si yo voy a la iglesia? ¿No? Muchas veces no entendemos de diferente manera la palabra de Dios. Y el Señor en algún momento nos dice que vamos a estar libres de aflicción. O vamos a estar libres de algún problema, de alguna enfermedad. En ningún momento. Sin embargo, cuando viene la prueba, muchas veces nos enojamos.
Muchas veces cuestionamos y no entendemos la situación. Pero el Señor te prueba porque te ama. Ahora, si nosotros le creemos a la mentira de Satanás, vamos a estar perdidos. Nosotros debemos creerle a la verdad de Dios. La palabra nos dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios. Soy guardado por el poder mediante la fe, dice la palabra, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Por eso es tiempo de creer. En medio de la prueba debemos elegir creer, aunque no veamos la salida. Debemos creer. Debemos declarar con fe la palabra sobre nuestras vidas, ¿no? Debemos creerle a Dios en medio de la situación que te encuentres. Dice la palabra que para el que cree nada es imposible. Por eso estás aquí hoy, porque tú crees. Y sabes que para Dios no hay nada imposible. ¿Sabes? Hay momentos donde en mi vida he pasado circunstancias complicadas a veces. Y costó creer, sinceramente, costó creer. Muchas veces no entiendo y me cuesta creer, a veces aún en momentos difíciles, cuesta, pero mi mente recuerda la palabra y en la palabra está la verdad. Y hay palabras para mi vida, hay promesas de Dios que yo las he recibido. Entonces yo elijo, o le creo al diablo con sus mentiras, o le creo a Dios con su verdad. Entonces yo elijo creer la verdad, aunque tal vez en el momento estás atravesando y decís, uy, pero vos no sabés lo que yo estoy pasando. Entonces yo te digo, es tiempo de decisiones. La decisión la tenemos cada uno de nosotros, es personal, porque yo no puedo creer por vos. No puedo creer por ella o por ella. Debo creer yo, por mí, para mi salvación. Por eso es todo muy personal. Por eso nuestro objetivo, nuestro enfoque debe ser el galardón que es la salvación de nuestra alma. Aunque estemos pasando, sabemos que tenemos un objetivo que es la salvación para nuestra alma. Sabemos que estamos en este mundo y estamos de paso por este mundo. La palabra dice que debemos estar gozosos, aunque por un poco de tiempo tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Porque el Señor permite la prueba para que aprendamos y para que tengamos fe. Fe. Muchas veces le decimos, Señor, yo tengo fe. O le decimos, ayuda con mi incredulidad. Pero hay que creer. Por eso de tanto en tanto pasamos por alguna aflicción o alguna dificultad. Porque el Señor lo permite para que maduremos. Porque es para nuestro crecimiento. No es para muerte, es para vida. Una vez me contaba un pastor una historia de la preparación de la panceta salada, ¿viste? Ponen la panceta, la tapan con sal, más o menos lo que él me explicaba, con sal gruesa. La preparan bien y la dejan colgada, la cuelgan, ¿no? Y de tanto en tanto van con un cuchillo, le clavan la panceta y si sale sangre es porque todavía no está. ¿Qué pasa en la vida del cristiano? De tanto en tanto el Señor nos manda una prueba, permite que pasemos por una prueba para ver si estamos preparados, si salimos aprobados. Hay veces salimos aprobados, hay veces todavía nos falta. Por eso el Señor permite todas estas cosas. Cuando ve el Señor que sangramos es porque todavía no estamos, como la panceta. Si la panceta sangra es porque todavía no está. Cuando deja de sangrar es porque ya está, ya la podemos comer, ¿no? Y nosotros, el Señor nos dice, vas a pasar esta prueba, nos permite pasar esa prueba y ve cómo reaccionamos. Ve nuestra reacción, si nos desesperamos, si nos impacientamos, y si todavía no estás preparado. Pero te voy a seguir preparando, porque nosotros estamos en este mundo donde sabemos, y la palabra lo dice, que muchas cosas peores van a venir. Pero si nosotros estamos preparados, con fe, creyendo, esas cosas no nos van a afectar. Pero si nosotros estamos distraídos, no recibiendo la palabra de Dios, va a venir la prueba, va a venir el problema y nos va a afectar. Y muchos han abandonado la fe. Muchos han dejado de ser cristianos, han dejado de creer y se han ido.
por la tormenta, por la prueba, por la aflicción. En estos tiempos que estamos pasando de pandemia, muchos han abandonado porque se vieron sobrepasados. Y cuando te sobrepasás, dejás de creer. Cuando mirás el problema, dejás de creer. Por eso es tiempo de creerle a Dios. Por eso, de esa manera, Dios prueba nuestra fe. Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34. Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía ella: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves la multitud que te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor a ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de este azote. Que le dijo: tu fe te ha hecho salva. Esta mujer había soportado 12 años de una enfermedad, ¿no? Yo me imagino que estaría desesperada, estaría cansada, estaría debilitada, ¿no? Ya diría: 12 años soportando esta enfermedad, todos los días soportando, todos los días. Yo me imagino que habrá llegado un momento donde se habrá cansado, habrá dicho: ya está, no puedo más, Dios se olvidó de mí. Pero ella, ¿qué hizo? Había dos elecciones que podía tomar: o creer o no creer. Ella eligió creer y permaneció creyendo. Cuando oyó que Jesús iba a pasar por el lugar, ella entendió que era su oportunidad. Ella creyó. Yo me imagino en medio de la tormenta, ¿no? Una persona que está enferma, que hace mucho tiempo la está pasando mal, y le dicen que crea, y la persona dice: voy a elegir creer o no creer. Ella eligió creer. Y cuando Jesús pasó, ella sabía que solamente tocando su manto ella iba a ser sana. ¿Por qué? Porque creyó, porque tuvo fe, porque para el que cree nada es imposible. Y esta mujer fue sana de ese azote. Pero ella sabía que Jesús la iba a sanar. Ella tenía una prueba donde le llevó mucho tiempo, 12 años. Sin embargo, su fe no menguó. Muchas veces a nosotros nos pasa que el Señor nos permite pasar por una prueba 1 mes, 2 meses y ya queremos abandonar. Y hay muchos que abandonaron diciendo: Dios, o negando su fe, no creyendo, diciendo: Dios no existe, no es real. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿O por qué estoy pasando esta situación? Sin embargo, esta mujer permaneció 12 años creyendo. Por eso el Señor con esta palabra nos enseña que debemos creer y permanecer en Él. Yo sé, y hay algo que entendí de parte de Dios, que Él no nos va a dar más peso del que podamos llevar. En un momento de mi vida le dije: Señor, yo no puedo más, no puedo llevar más este peso, estoy cansado. Y el Señor quitó el peso de mi vida. Las veces que tuve tenido que enfrentar pruebas, yo sabía que Él no me iba a dar más peso del que podía llevar. Y seguía creyendo, a pesar de la situación. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 38. Juan capítulo 11, versículo 38. Vamos a ver una historia que es conocida. Y te quiero hablar de algo que es tan importante. De prestar atención a la palabra de Dios. De cuando tenemos la oportunidad de recibir la palabra de Dios, estar atentos, como están ustedes hoy aquí. Dice la palabra en el libro de Juan, versículo 11,
capítulo 11, versículo 38 dice, estamos hablando de Lázaro, ¿no? No te la voy a leer toda porque es larga, pero dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Pero Marta, la hermana del que había muerto, de Lázaro, le dijo, Señor, iré ya porque es de 4 días. Jesús le dice, ¿no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, ¿no? Y Lázaro salió, resucitó. Pero yo te quiero hablar acerca de que estaban 2 hermanas, Marta y María. Ellas pasaban tiempo con Jesús, ¿no? Jesús iba siempre a la casa de ellos, de Marta, María, de Lázaro. Y ellos conocían los milagros que Jesús había hecho. Marta y María conocían los milagros que Jesús había hecho. Pero en la prueba, en la aflicción de ver a su hermano muerto, Marta se desenfocó. Y se olvidó del poder de Dios que obraba a través de Jesús. Y en la palabra dice que Jesús lloró. Pero Jesús lloró a ver la incredulidad de Marta. Jesús había pasado tiempo enseñándoles. El Señor nos pasa tiempo enseñándonos la palabra a nosotros. Venimos a la iglesia para recibir la palabra de Dios, para aprender y para sobrellevarla en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la dificultad. Por eso el Señor nos enseña la palabra. Por eso tenemos que estar atentos cuando venimos a recibir palabra de Dios. Porque debemos escuchar la palabra y ponerla por obra. No solamente escucharla, sino que ponerla por obra. Pero Marta, ante la primera prueba, dudó. Marta no creyó. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho, Marta, que si crees, verás la gloria de Dios? Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar, pero él quería ver si creían verdaderamente. Y Marta no creyó. A veces nos va a pasar pasar por pruebas, ¿no? Donde Jesús nos va a permitir pasarlas para ver si verdaderamente le creemos. Pero no te preocupes si en algún momento tu fe menguó en estos tiempos, ¿no? Marta dudó, no creyó. Tomás, ¿recordás? Tomás quiso ver para creer. A veces nos vamos a menguar en la fe. Muchos personajes de la Biblia menguaron en la fe en algún momento. Pero Dios en esta tarde nos dice que es tiempo de creer. Porque a veces las circunstancias nos desenfocan. A veces dudamos. Pero el Señor me dice, hoy cree solamente. Porque si crees, verás la gloria de Dios. Porque para Dios nada es imposible. Nada es imposible para el que cree en Dios. ¿Sabes por qué Marta no creyó? Marta no creyó porque cuando Jesús iba a su hogar a llevarle, a predicarle, Jesús estaba en la ecuación, Jesús estaba en su vida, en su hogar. Marta, en vez de escuchar a Jesús, se afanaba por los quehaceres. El enemigo, que es el diablo, la desenfocaba. Y en vez de escuchar la voz de Dios, se preocupaba por las cosas que había a su alrededor. El enemigo la desenfocaba y las ponía a que escuchara otras cosas en vez de escuchar la voz de Dios. Y ella se desenfocó. Ella no entendía. Y María había elegido lo mejor que era escuchar al maestro. Pero Marta estaba preocupada en los quehaceres de la casa. Satanás había turbado la mente de Marta, para desenfocarla y de esa manera no escuchar la voz de Dios. Nosotros estamos en tiempo de gracia. Por eso debemos aprovechar cada oportunidad que Dios nos da y abrir bien los oídos, porque Dios está hablando. Cada momento que Dios nos está dando hay que aprovecharlo. Cada oportunidad hay que aprovecharla. Dios está hablando en nuestras vidas. No hagamos como Marta y nos desenfoquemos preocupándonos por lo que pasa alrededor.
Porque el enemigo va a poner preocupaciones a tu vida. El enemigo va a poner cosas para desenfocarte, para que no escuches la voz de Dios. En estos tiempos de pandemia, el enemigo está poniendo muchas enfermedades dando vuelta. Y donde si nosotros nos enfocamos en las enfermedades, vamos a desenfocarnos de Dios. Y vamos a vivir una vida que Dios no quiere que vivamos. Porque Dios quiere que escuchemos su palabra. El libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 9, dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y lo fundiré como se funde la plata, y lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Jesús viene pronto a buscar a su iglesia. Por eso es tiempo de estar firmes, creyendo para irnos con Él. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Por eso es tan importante que estés aquí en esta tarde. Es tan importante que te puedas congregar, que vengas a la iglesia. Porque el cristiano necesita tener fe, creer. Pero la fe es por el oír. Y por el oír palabra de Dios. Por eso es importante que estés aquí. Porque tú vienes a oír palabra de Dios para nuestras vidas. Por eso debemos oír palabra de Dios y creerla y declararla y confesarla en nuestro diario vivir. Si estás pasando por una situación negativa, si estás pasando por una situación de enfermedad, declará sanidad sobre tu cuerpo. Declarate: en el nombre de Jesús estoy sano. En el nombre de Jesús estoy sano. Si estás pasando por un problema económico, declará: en el nombre de Jesús la prosperidad va a venir a mi vida, va a venir a mi hogar. Debemos declarar la palabra sobre nuestras vidas. Si estás pasando por un problema familiar, declará que la paz de Cristo viene sobre tu hogar. Porque la palabra que oímos la debemos declarar. Si le creemos, la debemos declarar. Tu fe crece por lo que tú declaras. Es tiempo de declarar la palabra, no solamente oírla, sino declararla. Hablar fe. Si tú declaras todo negativo, va a venir lo negativo a tu vida. Si tú declaras toda enfermedad, va a venir enfermedad a tu vida. Debemos declarar en fe, creyendo la palabra de Dios. La palabra se manifiesta a tu vida si la declaras a tu vida, si la declaras con fe. La palabra se va a manifestar a tu vida. Pero necesitamos declarar la palabra de Dios. Necesitamos declarar la palabra de Dios. ¿Sabés qué? Hoy escuché, ¿no? Una persona que estaba contando algo que decía que iba un camión, iban dos camiones. Y un camión se cruza, ¿no? Se cruza para pasar al otro. Y la parte de atrás del acoplado se le empieza a mover porque había mucho viento, ¿no? Se le empieza a mover y se le cruza delante del otro camión. El otro camión tuvo que hacer una maniobra y salir, ¿no? Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué se le había cruzado el tanque, el tráiler, ¿no? Un tráiler, ¿no? ¿Por qué se le había cruzado? Porque estaba vacío. Porque al estar vacío, el viento lo hacía mover. Si ese tráiler estaría lleno, no se iba a mover de esa manera. ¿A qué voy con esto? Que el Señor dice que debemos tener el tanque lleno de palabra de Dios. ¿Qué es el tanque? Esto. Debemos llenarlo de palabra de Dios. Y va a venir pruebas, van a venir aflicciones, pero no te va a mover. Ahora, si tu tanque está vacío, las pruebas te van a mover. Las pruebas te van a desanimar. Las pruebas te van a hacer abandonar. Necesitamos tener el tanque lleno de palabra de Dios. Por eso es tan importante venir a buscar la palabra de Dios, venir a recibir, escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Necesitamos llenarnos de palabra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos llenarnos de palabra de fe, de palabra de esperanza. Y no escuchar lo negativo del mundo, no escuchar lo que el diablo quiere hablarnos. El diablo está vencido, Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. No tiene arte ni parte con nuestras vidas. Jesús es nuestro Rey, Jesús es el soberano, Él es el eterno, el que todo lo puede, el que todo lo hace, el que gobierna nuestras vidas. Jesús está en la ecuación, y si Jesús está en la ecuación, el diablo no tiene nada, no tiene arte ni parte con tu vida. Pero tu tanque debe estar lleno de palabra, tu tanque debe estar lleno.
No escuches las voces negativas que vienen a tu oído a hablarte y decirte está todo perdido. No hay salida, no hay solución. El mundo está pensando que no hay salida, que no hay solución. Pero para el que tiene el tanque lleno, nada lo va a mover. Nada te va a mover si tú tienes el tanque lleno de la palabra de Dios sobre tu vida. Llenate de palabra de Dios. Llenate de palabra de fe. Créele a Dios, créele en medio de este problema, en medio de esta circunstancia, créele, porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Pero es tiempo de creer. Es tiempo de decisiones. Es tiempo de saber lo que vamos a decidir con nuestras vidas. El Señor nos está hablando y el Señor nos está preparando, porque sabe lo que se viene por delante. Él conoce el futuro y dice, si nosotros no estamos preparados, no tenemos el tanque lleno, no vamos a poder permanecer en la prueba venidera. Es tiempo de llenar nuestro tanque con la palabra de Dios. Dale un aplauso grande a Cristo en esta tarde. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad nueva que el Señor nos ha dado, ¿no? Te recordamos que el próximo domingo